Shalom, Shalom Gaby. Gaby, me piden mis alumnos presentar con más detalles los principios de la metodología avanzada de formación operativa. Eh, Creo que sería más interesante si usted le presenta un poco más del tema. Saludos. Shalom Madrid Duber, agradece por favor de mi parte a tus alumnos el haber presentado esta pregunta relacionada a la metodología AMOT, metodología avanzada de capacitación operativa, Advanced Methodology for Operational Training, que si bien es la metodología aplicada en el OKM, en el Krav Maga operativo, lo cual lleva a nuestro entrenamiento una dimensión completamente diferente de aquellos alcanzados en los entrenamientos tradicionales. Mi objetivo es ahora presentar la relevancia y la importancia de una continua modernización de las metodologías de entrenamiento operacional para ser aplicada en todos los demás temas relevantes, profesionales, operacionales, y no solo en aquellos relacionados directamente con el enfrentamiento físico. Tiempo atrás he presentado mi punto de vista sobre la necesidad de actualizar, de modernizar las metodologías de entrenamiento, debido a que el mundo está en continuo cambio. El ser humano cambia, nosotros cambiamos, el adversario cambia, el modus operandi, las tecnologías que influyen positiva o negativamente en nuestro ser, en nuestra actividad. Inclusive existe un cambio, existe la necesidad de cambiar de una filosofía de seguridad reactiva a una filosofía de seguridad proactiva. Y lo único que no ha cambiado es la misma metodología tradicional frontal de capacitación, la cual se basa en los principios de la educación formal, de traspasar información, traspasar cantidades de información, saliendo del concepto de que aquella persona que recibe la información va a ser capaz de actuar de acuerdo a las expectativas. Y la realidad nos demuestra que no es así. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que vemos? Hoy tenemos en YouTube infinidad de videos de funcionarios de seguridad que 100% seguro que saben el material, saben la materia, saben cómo identificar un sospechoso. El saber cómo identificar el sospechoso, por ejemplo, eso significa que sé realizarlo en situaciones reales, sé llevarlo a cabo. Cada uno sabe la importancia de mantener el espacio íntimo, el espacio personal libre, de cómo gestionar un incidente frente a un sospechoso, frente a un delincuente, etc. Pero aún así, día a día, vemos situaciones en las cuales nos tomamos de la cabeza y ¿cómo puede ser? Pero si eso es lo básico en seguridad, son solo algunos ejemplos. Que ese es el problema que creo yo. El problema es que pensamos que por haberle pasado la información y quizás haya realizado algún examen o ha participado en un entrenamiento táctico durante todo el proceso de formación, ese funcionario ya es capaz de aplicar todos los conocimientos en situaciones reales. Yo creo que no es así. La realidad nos demuestra que es así, que no es así. Que no es suficiente saber, ser poseedor del conocimiento, sino que necesitamos la experiencia. El hombre aprende por experiencia. La misma definición de aprendizaje nos indica que aprendizaje es cambio en la actitud de la persona, cambio en el comportamiento de la persona. Y un comportamiento lo tenemos que ver. Que alguien me diga yo sé, no significa que él sepa hacerlo, que sea capaz de hacerlo. Por tal razón, la metodología AMOT, metodología avanzada de capacitación operacional, se basa en ese concepto de que el hombre, que el ser humano, hombre y mujer también, mujer y hombre, el ser humano aprende por experiencia.
experiencias positivas que van a reforzar esa posibilidad de repetir el mismo comportamiento ante situaciones parecidas, y experiencias negativas que no son menos importantes, aquellas que van a reforzar la posibilidad, la probabilidad de no volver a cometer el mismo error. Pero si todo el proceso de formación se basa en estar sentado, o no, en actividades físicas también, pero recibir el conocimiento de parte de los poseedores de ese conocimiento, los maestros, etc., con muy poca posibilidad de llevarlo a la práctica durante el proceso de formación. Entonces, ahí nos encontramos en situaciones conocidas que el comandante, cuando recibe a los nuevos funcionarios, les dice: olvídense ahora todo lo que han estudiado en la academia. Hoy comienza vuestra escuela, hoy comienza vuestro proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a salir a la calle y ahí está la realidad. Muchas veces me he encontrado en situaciones en las cuales he preguntado, suelo preguntar, a comandantes responsables del nivel operativo, de la operatividad de sus funcionarios, sus subordinados. ¿Tú estás conforme con el nivel operativo que llegan los nuevos subordinados de la academia? Y la respuesta es sincera, la respuesta es no. Hay una gran distancia, hay una brecha entre el nivel académico y lo que ocurre en la calle. Y no tiene que ser así. La idea es cómo traer las actividades de la calle, lo que ocurre en la calle, cómo llevarlo a la academia. Creo que no es una idea de otro mundo. Cierto que nunca una simulación o una actividad que vamos a realizar durante el proceso de formación nunca va a ser idéntica a la realidad, pero la idea es que la gente salga del proceso de formación, no importa si es una semana, es un mes o son 3 años, con experiencias más cercanas posible a la realidad. Y para tal efecto, no podemos seguir concentrándonos en pasar información y saber que eso es suficiente para que actúe en forma adecuada, para que pueda aplicar los conocimientos de forma correcta. Sí, ya sé. Todas las academias y los instructores de buen nivel integran en sus actividades entrenamientos tácticos, simulacros. Pero veamos, uno de los principales problemas que tenemos, si hablamos del aprovechamiento de recursos, es el recurso del tiempo. Nunca el tiempo es suficiente para dar todo aquello que queremos brindar a nuestros alumnos. Un mes, un año, 3 años, siempre hay más y más y más conocimiento y conocimiento. No conocimiento, desde mi punto de vista hay más experiencias que tenemos que brindar. Y la idea es cómo aprovechar ese tiempo. Veamos, en un curso tradicional, una metodología tradicional, pasamos información. No me voy a referir ahora a la diferencia entre, o sea, la importancia desde mi punto de vista de enfocar el entrenamiento desde un punto de vista holístico, integral. ¿Sí? El entrenamiento tradicional, la metodología tradicional es brindar conocimientos separados, legales, procedimientos, habilidades físicas, habilidades de defensa personal, habilidades de combate, capacidad táctica, etcétera, y que luego en algún momento van a ser integrados, y eso es lo que ocurre. Pero ese momento, cuando queremos empezar a hacer simulacros, queremos empezar a hacer entrenamientos tácticos, ya se acaba el curso. Y ahora analiza, si tienes 20, 30 personas o más en un curso, ¿cuántos entrenamientos tácticos realizas y cuál es la participación del entrenamiento táctico de cada persona? Y cuando haces un simulacro, es cierto, puede ser que sea sorpresivo qué va a actuar, qué tiene que hacer en ese momento cada uno de los participantes. Y no todos pueden participar, lógicamente, en todos los simulacros. Y no todos cumplen todas las funciones, y no todos van a enfrentar todas las posibles
los posibles problemas que podríamos encontrar en la calle. O no todos, es imposible todos, pero una gran parte. Pero en ese momento, el alumno, el practicante, él está físicamente y psíquicamente preparado para actuar. Pero en la realidad no siempre ocurre así. Muchas veces el incidente ocurre justo en el momento menos esperado. Que tengo que gestionar un incidente, tengo que tomar decisiones en situaciones de estrés, tengo que aplicar un procedimiento, que el procedimiento ese lo conozco de memoria, pero nunca lo he llevado a la práctica. Por tal razón, AMOD, la metodología avanzada de capacitación operativa, se basa en algunos fundamentos del aprendizaje experiencial, aprendizaje vivencial, experimental, con una diferencia. El aprendizaje experiencial aplicado para trabajar con jóvenes, para trabajar con empresarios, para trabajar con equipos de trabajo que tienen algún objetivo en común, la idea es sacar a ese personal, a ese elemento humano, de la zona de confort, la zona de actividad rutinaria, y llevarlos a lugares diferentes. Podría ser el desierto, la selva, la montaña, el mar, un bosque, y ahí generar actividades para desarrollar conceptos y habilidades relacionadas a la toma de decisiones, relacionadas a la comunicación, relacionadas al trabajo en equipo, etc. La metodología AMOD, contrariamente, trae la calle al entrenamiento, pero no en forma parcial, en simulacros y entrenamientos tácticos realizados generalmente al finalizar el proceso de formación, sino que convierte el proceso de formación desde el primer minuto en que el alumno o el practicante llega hasta el último minuto en una continua experiencia, en el cual todos y cada uno de los elementos importantes de aquellos objetivos definidos, aquellos temas profesionales presentados en el programa, son aprendidos por medio de la experiencia, acompañados, ¿sí?, del traspaso de la información, del conocimiento, pero con experiencias continuas desde el primer minuto. Si nos conectaríamos ahora al mundo del show business, podríamos decir que metodología AMOD transforma el proceso de formación en uno de estos proyectos televisivos, ¿sí?, de reality, en los cuales llevas a la gente y tiene que ahora que actuar en diferentes situaciones, etc. Pero no por razones de show, sino por razones operativas, definiendo cada uno de los objetivos y determinando el tipo de actividad gradual que la persona vaya aprendiendo todo y cada uno de los elementos, los cuales probablemente de ellos, de su forma de aplicar, va a depender la vida de él o la vida de un tercero. Podría continuar conversando sobre este tema y la aplicación de AMOD ya más tiempo, pero creo este video ya excede de la idea de concentrar mi respuesta no más en 10 minutos. Espero que haya sido la respuesta satisfactoria para tus alumnos y con mucho gusto, en caso de que requieran algún tipo de aclaración futura, sabes que puedes contar conmigo. Un abrazo y Litraot Becar.